al Señor en la calle. El mutismo de la plaza de San Marcos anuncia una Semana Santa embargada y con, ya lo ven, nuestras tradiciones adaptadas. Borriquillas que procesionan en casa y cornetas también que reemplazan a los tararús en Palencia. Muy buenas tardes. Hoy vivimos desde la quietud este Domingo de Ramos en el que se reafirma la tendencia a la baja en el número de fallecidos diarios. Mientras, el Gobierno ha pedido a las comunidades un listado con lugares públicos y privados para acoger a las personas contagiadas pero sin síntomas, polideportivos, hoteles, todo eso para aislarlas. Eso a la espera de que entre hoy y mañana el Ejecutivo Nacional reparta 1 millón de test. Veremos cuántos le tocan a Castilla y León, porque esperamos que en breve comparezca el presidente de la Junta después de esa reunión que ha mantenido esta mañana Sánchez con los líderes autonómicos. Es la cuarta vez que vemos esta imagen en las últimas semanas. El presidente del Gobierno se ha reunido por videoconferencia con los líderes autonómicos. Les ha pedido ese listado, como les decíamos, de infraestructuras para aislar previsiblemente a los asintomáticos y ha anunciado el envío de test a las comunidades. Algunos líderes le han pedido a Sánchez que devuelva a las autonomías más de 1.000 millones, dinero que iba destinado a empleo. El número de fallecidos diario baja de nuevo, es una muy buena noticia. Nos acercamos a la cuarta semana de cuarentena y la curva que sigue ascendiendo lo hace ya más despacio. En España, el número de contagios crece y lo hace superando los 130.000 casos, 6.000 más en las últimas 24 horas, una cifra que baja respecto a ayer en 1.000 casos. En Castilla y León son 8.749 ya los que hay confirmados. Segundo día consecutivo en el que baja el número de nuevos contagiados, también en nuestra comunidad, 417. El dato de los fallecidos se eleva a 919 personas. De momento ya se han curado 2.533. Esos que veían son los datos a día de hoy. Ha sido una semana muy dura para nuestros hospitales, de arduo trabajo para la UCI, aunque la parte buena es que ese respiro ya se va notando. Sara Martín, Valladolid, última hora. ¿Qué dato proporciona hoy la Junta? Se trata, buenas tardes, Andrea, del número de sanitarios contagiados por coronavirus. De momento se han realizado test a 3.680 profesionales sanitarios en nuestra comunidad, de los cuales más de la mitad han dado positivo, aunque 114 ya han recibido el alta. Vamos ahora a analizar la evolución del resto de casos. Es verdad que el número de contagios sigue aumentando, aunque cada vez de forma más gradual. Si miramos los datos de la semana pasada, el número de confirmados aumentaba un 200% respecto al domingo pasado, al 22 de marzo. Sin embargo, hoy este aumento supone un 61% respecto al pasado domingo. Hoy, como decía, segundo día consecutivo en el que baja el número de nuevos casos, lo que significa que la curva se va aplanando, tal y como ya anunciaba ayer. Bueno, pasan unos minutos de las 2:30 y nos tenemos que ir en directo a la delegación de la Junta en Salamanca porque ahora está compareciendo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a escucharle en directo. Y no están con nosotros porque el virus asesino nos los ha arrebatado. Quiero que sea capaz de encontrar las palabras de aliento para que sus familias, sus seres queridos, los amigos, puedan sentir el cariño, el aliento del Gobierno regional. Sé que es muy difícil en estas circunstancias, porque a la situación de la pérdida se produce la situación del desgarro por no poder acompañar en estos momentos a quienes son seres tan queridos. Quiero hacer también un reconocimiento a quienes están sufriendo en estos momentos el contagio de la pandemia, unos en centros hospitalarios, otros también están en sus domicilios con el confinamiento. Y quiero trasladar un mensaje a la población en general. Hay que afrontar esta situación con entereza. Tenemos que afrontar esta situación siendo conscientes de la gravedad con la que nos encontramos, siendo conscientes de la situación tan difícil en la que se encuentra
nuestra comunidad autónoma, nuestro país, pero también siendo conscientes de que todos juntos vamos a salir adelante. Hemos mantenido, como saben ustedes, la cuarta videoconferencia, esa cuarta videoconferencia de presidentes. Y lo primero que he hecho ha sido recordar a una profesional de la atención primaria que ha perdido la vida en las últimas horas. Es verdad que ha dado negativo en el test del COVID, pero que manifiesta, desde luego, el valor, el sacrificio de todas las personas que están en la atención primaria, en la atención hospitalaria, en el ámbito sociosanitario, trabajando por y para las personas de Castilla y León y de España. Decía que en esa cuarta videoconferencia el presidente de Gobierno nos ha planteado a la ampliación del estado de alarma. Como saben ustedes, fuimos la primera comunidad autónoma en pedir el estado de alarma al Gobierno de España. Consideramos que nos parece necesaria esta decisión, pero es verdad que tiene que venir acompañada de otras medidas que nos ayuden a vencer el virus. El Estado de las autonomías está sosteniendo la lucha, está resistiendo y hay que reforzar, desde luego, con mecanismos de coordinación, con mecanismos de colaboración desde el Gobierno a las comunidades autónomas. Por eso queremos ser exigentes con el Gobierno de España, desde la lealtad sí, pero desde la reclamación de medidas fundamentales. Queremos seguir trabajando para proteger a las personas. Queremos seguir trabajando desde las comunidades autónomas, desde la España de las autonomías, para seguir protegiendo a las personas, en primer lugar, su vida. En segundo lugar, para acompañarlos. En tercer lugar, para mejorar, garantizar el abastecimiento alimentario, farmacéutico y, en cuarto lugar, por supuesto, para proteger el empleo. Es fundamental garantizar la actividad económica. Cuando hablaba de defender la vida, va descendiendo o digamos que va subiendo más lentamente el porcentaje de nuevos contagios, de ingresos hospitalarios. En estos momentos son menos que las altas y seguimos trabajando para que no se baje la guardia en estos momentos. Tenemos más personal, lo he dicho en varias ocasiones, a los MIR le hemos hecho nuevos contratos, a los estudiantes de último año también les hemos incorporado. También quiero agradecer a quienes, ocupando responsabilidades de liberación sindical, se han incorporado a sus puestos de trabajo, que considero que son fundamentales. Profesionales sanitarios que, como he dicho a lo largo de mi intervención, están haciendo una labor extraordinaria. Saben ustedes que hemos puesto el sistema sanitario en la lucha contra el coronavirus. Está resistiendo el sistema sanitario. Hemos ampliado los espacios sanitarios no solo en la zona de hospitalización, sino en lo que se denomina ya UCIs extendidas. Junto con las UCIs estrictas se han ido incorporando más plazas de UCIs, las UCIs extendidas, que me parece fundamental. Estamos apostando por la adquisición de material. El viernes llegaron 4 vuelos con 2.600.000 unidades de material para nuestra comunidad autónoma, que estamos gestionando desde la Junta de Castilla y León en una labor logística no solo de compra de material en el país de China, desde la comunidad autónoma, sino el transporte en avión a nuestra comunidad autónoma, que es muy importante. Que sepan ustedes que están contratados 5 vuelos más, que van a llegar la próxima semana, y se están gestionando más vuelos para transportar no solo todas las toneladas, sino el volumen de este material, que es muy importante y que requiere, como digo, una importante labor logística. Decir que hasta el día de hoy hemos recibido material en 15 vuelos, con 6,5 millones de unidades de todo tipo, desde mascarillas hasta buzos, pasando por otro tipo de material. Estamos apostando por el autoabastecimiento ya en la producción y nos autoabastecemos desde Castilla y León en 2 elementos muy importantes, como es los geles hidroalcohólicos y, por otro lado, las pantallas faciales. Quiero agradecer a todas las empresas que están haciendo posible esta realidad. Avanzamos también para tenerlo en otros ámbitos, en mascarillas, batas y otros
equipos de protección individual sanitaria. Seguimos necesitando respiradores y test. Quiero agradecer muy especialmente en este ámbito de los respiradores la labor que ha desarrollado desde la Consejería de Sanidad la consejera y también muy especialmente el vicepresidente de la Junta, que ha permitido que ayer llegaran respiradores que son fundamentales para las UCIs, para seguir ampliando las UCIs en nuestros hospitales. Pero queremos reclamar al Gobierno de España, queremos exigir al Gobierno de España más respiradores y, sobre todo, algo fundamental, vital para nuestro futuro más próximo e inmediato, como son los test que nos tiene que suministrar el Gobierno de España. El Gobierno debe darnos plazos, debe suministrarnos ese material, nos tiene que decir cómo, cuándo y dónde. Decía que protegemos a las personas, también ayudando a los que más lo necesitan. Hemos reforzado la red de protección social, la teleasistencia para aquellas personas mayores y familias más vulnerables. Hemos ampliado el suministro de alimentos a las personas que no pueden salir de su casa, bien por edad o bien por enfermedad. Tenemos monitorizados 1.200 residencias, viviendas tuteladas, conventos y otro tipo de edificios de similares características. Sabemos la situación real de cada persona en ese tipo de residencias, de viviendas tuteladas, de centros colectivos, en definitiva. Y también atendemos a las familias con niños que tienen beca de comedor. Protegemos a las familias no solo en la vida, en el acompañamiento, sino también en el abastecimiento. Consideramos algo fundamental el abastecimiento de alimentación y para eso es imprescindible asegurar la fluidez de la cadena alimentaria. Por eso hemos defendido a nuestros profesionales del campo, a nuestros agricultores y ganaderos, a la industria de transformación agroalimentaria y también a las cadenas de distribución. Considero fundamental la labor que hacen todas y cada una de las mujeres y hombres en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Y queremos que el cuarto elemento sea la protección del empleo. Es algo imprescindible. A la vez que la vida, el acompañamiento y el abastecimiento, proteger el empleo de todas las personas de nuestra comunidad autónoma, proteger la actividad económica. Ya hemos aplazado desde la Junta de Castilla y León 42 millones de euros en aplazamiento de impuestos, del que se van a beneficiar 20.000 contribuyentes. En segundo lugar, también estamos apostando con líneas de crédito y de liquidez para empresas y para autónomos, 100 millones de euros. Tenemos aprobadas ya 21 millones de euros para 331 empresas. Decir que vamos a destinar a la industria agroalimentaria 92 millones para apoyo a las inversiones, como digo, de nuestra industria agroalimentaria. Y, por último, con 112 millones en ayudas a la innovación y a la competitividad de las empresas. Decir, en este sentido, que hemos pedido al Gobierno de la Nación algo especialmente importante. Hemos pedido el aplazamiento de los impuestos para pymes y para los autónomos. Quienes están haciendo un mayor esfuerzo en esta materia deben recibir por parte del Gobierno de España una respuesta mayor. Decir también que hemos pedido la eliminación de la cuota de la Seguridad Social en todo el periodo que dure la situación de estado de alarma. Decir a todos los autónomos que hemos puesto en marcha una serie de medidas que somos conscientes que si el Gobierno de España no complementa con ayudas serán insuficientes. Y también daremos en los próximos días, en las próximas semanas, respuesta en este ámbito. Quiero recordar ayudas para extender la tarifa plana con 60 euros durante 6 meses, ayudas para retomar la actividad con el 40% de pago de la cuota durante los 3 primeros meses, ayudas de hasta 10.000 euros para iniciar una nueva actividad, una segunda oportunidad, ayuda del 80% del IPREN a los que tienen que cesar su actividad
y no tienen ningún tipo de prestaciones. También estamos preocupados de las ayudas a los trabajadores afectados. Ayudas a aquellos trabajadores que han sido despedidos y que no tienen ni prestación ni subsidio. Les vamos a dar 430 euros al mes hasta 6 meses. Ayudas para incentivar la contratación indefinida en estos momentos a los que pierden su trabajo con 10.000 euros para las empresas. Ayudas para completar los ingresos de los trabajadores afectados por ERTES entre 210 y 300 euros al mes. Exigimos una rectificación del recorte del Gobierno de España de 80 millones de euros para las políticas de empleo, políticas activas de empleo. Y exigimos al Gobierno de España también mayor financiación. Para que se den cuenta de un tema fundamental, hemos recibido como complemento por temas sociales y sanitarios 37 millones de euros. Se nos han sustraído de los presupuestos de la Junta de Castilla y León 80 millones de euros. Por tanto, el saldo es negativo en perjuicio de las personas de Castilla y León por un total de 43 millones de euros. Además, hemos insistido en nuestra intervención que es fundamental que en estos momentos el Gobierno de España dé fondos adicionales, no solo para hacer frente al gasto sanitario y social, sino para poder coordinar mejor las políticas activas de empleo. Me parece fundamental para poder proteger el empleo, para poder reactivar la actuación económica, que es fundamental en estos momentos. Culminamos la tercera semana de confinamiento. Son unos días difíciles, con unos momentos duros. Vamos a ganar esta batalla contra el coronavirus. La van a ganar millones de héroes anónimos de Castilla y León y de España que mantienen la cuarentena y también los que están trabajando desde la primera línea. Nuestra labor, la labor de la Junta de Castilla y León, la labor del Gobierno autonómico, de las instituciones de Castilla y León, es darles todo el apoyo posible, facilitarles las armas, los medios para poder trabajar en esta lucha. En ello estamos trabajando, en ello creemos desde el primer día, estamos trabajando en eso y en ello vamos a estar en esa lucha sin desfallecer, ni un momento hasta vernos libres, desde luego, de ese virus que es especialmente dañino. Compartiendo esfuerzos, compartiendo sacrificios, compartiendo dolor, compartiendo distancia con todas las personas de Castilla y León. Cada una de las personas de nuestra tierra, cada una de las personas de nuestro país es un héroe. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. Ante la posibilidad de que cuando finalice el estado de alarma se decida el uso de mascarillas de forma generalizada, ¿se puede garantizar que la población tendrá acceso sin problemas a este tipo de protección en Castilla y León? Hemos estado hablando de esto con el Gobierno de España. El presidente del Gobierno ha hablado de un plan de desescalada. El planteamiento inicial que se ha hecho por parte del Gobierno no nos gusta. Consideramos que es fundamental que el Gobierno de España nos dé test para poder hacer lo que estamos pidiendo, poder hacer test masivos en toda la población. Se nos ha prometido, pero se nos lleva prometiendo en varias reuniones de estas características y son fundamentales. También hemos pedido que haya un mensaje claro y coherente. Tenemos que saber si las mascarillas son necesarias para la vida cotidiana a aquellas personas que tienen que salir del confinamiento o cuando salgamos del confinamiento o no es necesario. Hemos exigido esa entrega de material de mascarillas a nuestra comunidad autónoma, a todas las comunidades autónomas. Y también hemos pedido algo que considero fundamental. Para trabajar en ese plan de desescalada de futuro, hemos pedido que se trabaje con expertos de las distintas comunidades autónomas. Cómo afrontar lo que se tiene que hacer en Castilla y León, se tiene que hacer de la mejor manera con expertos y con los profesionales de la propia comunidad autónoma de Castilla y León. También quiero decirles en este ámbito
hemos pedido transparencia en dos cuestiones fundamentales. Transparencia en el material que se entrega a las comunidades autónomas para que no nos llevemos sorpresas y también transparencia en saber cuáles son los profesionales contagiados por comunidades autónomas para saber quién actúa mejor y cómo podemos copiar las prácticas más eficaces de determinadas comunidades autónomas. Martín Díaz, La Gaceta de Salamanca. Se ha dictado una orden por la que a los profesionales sanitarios les consideran el Jueves y Viernes Santo como días laborables, de forma que haya el mismo número de trabajadores que un día normal en los centros. ¿Se va a hacer lo mismo con otro personal de la Junta e incluso con personal del sector privado? En estos momentos de alarma que estamos viviendo, todas aquellas personas que trabajen en sectores esenciales, como es el sector de la sanidad, en el ámbito sociosanitario, en el ámbito de la cadena alimentaria y en otros servicios esenciales, tienen que ser conscientes de que tienen que trabajar Jueves y Viernes Santo. Es verdad también que son permisos que podrán recuperar en el futuro y que serán retribuidos. Este esfuerzo, lógicamente, se le pide reconociendo la labor, reconociendo que tienen que recuperar esos días festivos y también reconociendo que es un permiso, lógicamente, o mejor dicho, que es un trabajo que tendrá que tener su retribución. De todos los sectores, lógicamente, yo puedo hablar de la Administración autonómica y de todos los sectores dentro de la Administración autonómica considerados esenciales. De la actividad privada, cada empresa tiene sus propios acuerdos. Alba Camazón, del diario.es. ¿Ha hablado con Sánchez de la reducción de los fondos de la Junta para Políticas de Empleo? Si es así, ¿qué le ha dicho? Mire, tengo que decir con claridad. Hemos recibido 37 millones de euros por parte del Gobierno de España como fondos adicionales a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tengo que decir en este sentido que ya ha sido varias las comunidades autónomas que han trasladado al Gobierno de la Nación que esos dineros tienen que llegar por criterios distintos, que tienen que llegar por número de casos, por número de enfermos, por número de pacientes y no por otros criterios más alejados de la lucha contra la pandemia. Es algo fundamental. Otra reflexión. ¿De qué sirve que recibamos 37 millones por un lado si por otro lado nos están quitando 80 millones para proteger el empleo de las personas de Castilla y León? Le hemos reclamado, por supuesto, que tiene que garantizar todos los recursos que habían comprometido con las comunidades autónomas, que se crea, que se confíe en las comunidades autónomas. No ha sido, desde luego, una decisión ni acertada ni una muestra de confianza del Gobierno de España en las comunidades autónomas. No hemos obtenido respuesta por parte del presidente del Gobierno. Aurelio Martín, de El Día de Segovia. Usted reclamó del Gobierno un hospital de campaña y medios humanos para apoyar al Hospital de Segovia. Esto se ha cumplido a medias, hasta el punto de que no se utiliza la instalación militar. ¿Qué impresión le produce esta situación? ¿Ha vuelto a solicitar algún recurso más? Sí, estamos haciendo gestiones para, para reclamar recursos humanos. Saben ustedes que hace una semana se lo reclamé a la ministra de Hacienda. Tuve la oportunidad de comprobar que estaba presente en la videoconferencia. Lo he insistido a otros, no solo la consejera de Sanidad, el vicepresidente del Gobierno, también he tenido la oportunidad de hablar con otros miembros del Gobierno y hemos reclamado ese apoyo. Queremos agradecer, por supuesto, el hospital de campaña que se hizo por parte del Ejército. Esperamos que no sea necesario, pero también reclamamos que en estos momentos se pueda dotar de material y de equipamiento y, sobre todo, de profesionales en estos momentos. Creo que la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo incrementando el número de plazas de camas UCI, también de camas de hospitalización, incrementando la contratación de las personas para el Hospital de Segovia y en atención primaria, sobre todo, fundamentalmente, el Hospital de Segovia.
nos gustaría que pudiera haber un apoyo, sobre todo en la parte profesional, por parte o bien del Gobierno de España o de otros ámbitos. Estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. Inés Santos, de León Noticias. Ante la inminente necesidad de multiplicar las dotaciones de equipos protectores a todos los funcionarios de la comunidad, ¿no considera que la Junta debería haber explorado de forma más eficiente la capacidad productora de la industria textil de la comunidad, hoy parada mientras se multiplican las quejas de los sanitarios por la baja calidad del material llegado desde China? Vamos a ver, hace unas semanas yo planteé cómo íbamos a abastecernos. Las cantidades que están llegando a cuentagotas del Gobierno de España. Por otro lado, también traer material desde China, que ya he explicado de manera suficiente con ese esfuerzo logístico en aviones. Y, en tercer lugar, de afrontar ese reto desde la capacidad productiva de nuestras empresas en Castilla y León. Hemos lanzado a más de 300 empresas retos para poder producir suministros sanitarios. 9 retos en sanidad, 5 retos en los servicios sociales. Muchos ya se están produciendo, he hablado del gel hidroalcohólico, de las pantallas faciales, se está trabajando en el ámbito de las batas, pero sí que es verdad que el mayor problema en estos momentos lo encontramos en los respiradores. Hoy mismo he tenido la oportunidad de trasladarle al presidente del Gobierno algo especialmente importante. Para que todo ese material tenga las garantías suficientes, necesita la homologación por parte de las agencias del Gobierno de España. Le hemos pedido la máxima agilidad por parte de esas agencias al Gobierno de España para que nuestras empresas puedan producir mascarillas y otros elementos importantes para la protección de los profesionales de la sanidad. Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. ¿Cómo ha evolucionado el ambiente en la relación de los gobiernos autonómicos y el Gobierno central desde las primeras reuniones hasta ahora? ¿Ha habido algún acuerdo concreto en esta última reunión? En el caso de Castilla y León, se han criticado abiertamente medidas relacionadas con la economía, el empleo y el comercio. ¿En qué punto está el nivel de confianza entre el Gobierno y la Junta? Mire, creo que no es el momento de criticar al Gobierno. Creo que cuando exigimos el material, cuando reclamamos el apoyo por parte de la necesidad de que nos entreguen los TECs, cuando pedimos que haya un apoyo diplomático fundamentalmente en China o en otros países, que nadie lo entienda como una crítica, sino como una exigencia de lealtad al Gobierno, pero que debemos hacerla. Ha ido evolucionando a lo largo de estas 4 videoconferencias que hemos tenido en estas 3 semanas. Decir que el tono es más profundo y de planificación. Tenemos una relación de lealtad, como he dicho, pero también de exigencia. No serviría de nada solo la lealtad y, sobre todo, la lealtad en estos momentos tiene que ir en muchas direcciones. Tiene que ir de la Junta de Castilla y León hacia el Gobierno de España, pero también del Gobierno de España hacia la Junta de Castilla y León. De la Junta de Castilla y León hacia las administraciones locales y de las administraciones locales hacia la Junta de Castilla y León. Susana Escribano, del norte de Castilla. ¿Qué demandas concretas de financiación ha trasladado al presidente del Gobierno? ¿Qué perspectiva de liquidez tiene la Junta para afrontar los gastos extraordinarios sanitarios y de impulso a la economía a los que obliga el COVID-19? ¿Prevén rehacer el pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en vista de la situación? Mire, lo primero que tengo que decir es que la Junta de Castilla y León es un gobierno sólido, unido frente a la adversidad que estamos viviendo. Y lo estamos afrontando con entereza, con serenidad, siendo conscientes de la gravedad de la situación, pero también sin generar alarmas innecesarias que, además, en muchos casos puede que no se correspondan con la realidad. Somos conscientes, vuelvo a insistir, de algo importante. La prioridad en estos momentos es destinar todos los recursos a la atención sanitaria y a la atención social y el garantizar también el abastecimiento y la protección del empleo. Es algo imprescindible. Le hemos pedido al presidente del Gobierno que necesitamos más financiación.
La Junta de Castilla y León en estos momentos no tiene problemas de liquidez, pero sí hemos pedido al Gobierno de España que garantice la liquidez para las administraciones públicas que así lo soliciten o lo necesiten. También hemos pedido que es necesario relajar los criterios de déficit público, la regla de gasto y también, por supuesto, en la medida de las posibilidades del Gobierno de España, se negocie la deuda de las comunidades autónomas. Creo que la situación está poniendo en manifiesto que la Junta está actuando con unidad, está actuando con criterio, con sentido común y está actuando sin colores políticos. La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene un Gobierno unido y cohesionado. Las dos siguientes preguntas tienen un contenido similar. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Desde la Junta de Castilla y León, ¿consideran correcta la decisión del Gobierno central de ampliar 15 días más el estado de alarma en el país? ¿Consideran que será necesaria otra prórroga posterior? ¿Cómo se puede producir esa salida paulatina de los ciudadanos de vuelta a la calle? Juan López, de la agencia ICAL. El Gobierno levantará la restricción de la actividad económica no esencial el 9 de abril. ¿Está de acuerdo la Junta de Castilla y León con esta decisión? ¿Deben limitarse de alguna forma el transporte y la actividad económica a partir de la próxima semana? ¿Qué opinión tiene sobre la posibilidad de que los niños puedan salir en las próximas semanas a la calle acompañados de sus padres? Vamos a ver, son muchas cuestiones concretas. Yo querría hacer un marco general. Se nos ha planteado por parte del Gobierno de España que a partir del próximo lunes se puede producir una desescalada. Lo he dicho en mi intervención. En primer lugar, se debe contar con las comunidades autónomas. En segundo lugar, necesitamos test masivos para la población para saber cuál es la situación real de nuestra comunidad autónoma, de todo el país. Se ha planteado también por parte del Gobierno, por parte del presidente del Gobierno, que probablemente la desescalada, la salida de esta situación, a lo mejor no se hace de manera uniforme en todo el territorio nacional, ni tan siquiera de manera uniforme en todo el territorio autonómico, que puede producirse por provincias, por localidades o incluso en ciudades más grandes por distritos o por barrios. Respecto de la prórroga, mire, hemos apoyado la prórroga, pero es verdad que de manera general se ha pedido por parte de los presidentes autonómicos que se nos informe con carácter previo de esta decisión. La compartimos, pero entendemos que no es la mejor forma por parte del Gobierno de España de abordar una situación de esta naturaleza que requiere la unidad en una decisión tan importante. Es verdad que el Gobierno, con el decreto del estado de alarma, el mando único le habilita para poder tomar decisiones de desescalada, pero vuelvo a insistir, hemos pedido desde varias comunidades autónomas, en especial la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que se trabaje codo con las comunidades autónomas y se ha atendido esa petición por parte del presidente del Gobierno. Antonio Vega, de Ileón. ¿Qué le parece la idea de unos nuevos pactos de la Moncloa sugerida por Pedro Sánchez? ¿Habría que replicar algo así en Castilla y León? ¿Cuántas veces ha llamado a los líderes de los partidos de la oposición en esta crisis? Mire, he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con el portavoz del máximo líder del principal grupo de la oposición. Es verdad que desde hace unos días no hablo. Me comprometo en la próxima semana a tener una conversación para analizar la situación que hemos vivido hasta ahora y cómo afrontar el futuro con el líder del Partido Socialista. Decir también que lo que se refiere a la situación nacional, es verdad que se ha puesto encima de la mesa por parte del presidente del Gobierno de España la necesidad de abordar unos pactos de la Moncloa. Todos hemos insistido, la mayoría, por no decir todos, la mayoría hemos insistido en la necesidad de estar presentes en esos pactos, no solo las fuerzas políticas, empresariales y sindicales, sino también las comunidades autónomas. Cuando se hicieron aquellos pactos no existían comunidades autónomas, ahora sí existen comunidades autónomas.
pero tienen que ser conscientes la sociedad que esto tiene que servir para mirar hacia adelante, tiene que servir para tener cimientos sólidos sobre los que construir una sociedad más abierta y plural y que haya una recuperación económica sólida y fiable que proteja el empleo en nuestro país. Ana Gaitero, del Diario de León. ¿Tienen algún plan para apoyar a las empresas agroalimentarias que elaboran productos artesanales y de calidad en Castilla y León, bien de forma directa o facilitando su consumo? El cierre de mercadillos y ferias les resta un canal importante de acceso a los consumidores. Es verdad, y por tanto aquellas empresas que vean mermados sus beneficios tendrán los apoyos que tanto por parte del Gobierno de España como por parte de la Junta de Castilla y León están poniendo en marcha. Tengo que decir que la alimentación es un servicio esencial, por tanto, las personas pueden seguir adquiriendo esos productos artesanales y de calidad de Castilla y León a través de los circuitos comerciales ordinarios, las tiendas, los supermercados o hipermercados. Es decir, los canales de venta de estos productos agroalimentarios siguen siendo los mismos. También vamos a apostar a poner en marcha la venta online de productos Tierra de Sabor para aquellos que quieran acogerse en nuestro portal, ¿no? El portal de esta marca de Castilla y León, de Tierra de Sabor, tiene una gran variedad de productos. David Alonso, del Grupo Promecal. ¿Han estudiado ya el plan remitido por el PSOE regional para movilizar 3.000 millones de euros contra el coronavirus? ¿Ha hablado con Tudanca sobre este documento? ¿Qué les ha parecido? No he tenido la oportunidad de hablar con el portavoz de la oposición. Hablaré en los próximos días, como acabo de mencionar. Nosotros encantados de que el Gobierno de España nos aporte 3.000 millones de euros, pero vuelvo a insistir que lo único que hemos recibido ha sido 37 millones para ayuda sociosanitaria, distribuida además no teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en cada territorio, y por otro lado hemos recibido la sustracción, nos han quitado 80 millones de euros, por lo tanto el Gobierno de España la ayuda es de menos 43 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León. En cualquier caso, si se nos ofrecen esos miles de millones de euros por parte del Gobierno de España, yo estoy encantado de poder recibirlos. Sergio García, de Soria Noticias. En la anterior conferencia de presidentes, usted pidió ayuda para Soria y Segovia. ¿Considera que la respuesta del Ejecutivo ha sido adecuada en el tiempo y en los recursos? ¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de toda la situación vivida en Soria durante esta semana? ¿Qué mensaje le transmitiría a los sorianos que continúan preocupados? Bueno, yo quiero trasladar a Soria un mensaje de entereza. Somos conscientes de la dificultad que se está viviendo en Soria. Todos somos Soria. Yo, como presidente de la Junta de Castilla y León, tuve la oportunidad de trasladar a miembros del Gobierno y en la videoconferencia de hace una semana al presidente de Gobierno y en distintos medios de comunicación regionales y nacionales la situación que vivía Soria y también Segovia. Era una situación de mayor intensidad que otras provincias de Castilla y León y que, desde luego, la mayoría de provincias de nuestro país. Tengo que decir que esta situación la tenemos que afrontar desde dos puntos de vista. Por un lado, con entereza, con serenidad, siendo conscientes de la problemática a la que nos enfrentamos, pero también siendo conscientes de que el sistema autonómico funciona, de que el sistema sanitario de Castilla y León resiste en Segovia, resiste en Soria. Y también desde la lealtad. Tenemos que actuar con lealtad. Tenemos que actuar con lealtad todas las personas. En primer lugar, quienes tenemos responsabilidades públicas, porque generar una alarma o explicar hechos que no se corresponden con la realidad, eso no es lealtad. En primer lugar, una lealtad con las personas de la provincia de Soria, de la ciudad de Soria, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Fíjese, respecto de los datos de la ciudad, la provincia de Soria, decir que hay
Antes de la crisis había 1.100 profesionales trabajando en el Hospital de Soria y unos 500 profesionales trabajando en la atención primaria de Soria. Decir que es verdad que ha habido muchos profesionales en los que han tenido que dejar de prestar sus servicios por la situación de cuarentena, por la situación de contagio, por tener síntomas, pero no es menos cierto también que en estos momentos hemos contratado al menos el mismo número de profesionales que trabajan en la sanidad en el hospital y en mucho menor medida en la atención primaria. Decir que en el ámbito de la UCI en Soria, cuando empezó la crisis había 10 plazas, hemos ido dotando el hospital de Soria, se puede llegar hasta 24 plazas, lo que pasa que en estos momentos no es necesario. Hemos incrementado también el número de camas hospitalarias en el Hospital de Santa Bárbara, desde las 219 que en estos momentos, que inicialmente estaban destinadas a la lucha contra el coronavirus, hemos ampliado a 84 más. Estamos hablando, por tanto, de una cantidad de camas también muy importantes. Decir que se ha desplazado material muy importante, 3 torres de anestesia y 3 respiradores para que puedan complementar mejor las labores los profesionales de la sanidad del Hospital de Santa Bárbara. Y decir que de las conversaciones que tuve con la ministra de Defensa, el Ejército de España ha desplazado 2 ambulancias para transporte sanitario, pero como no se han producido en los últimos días transporte sanitario, también los profesionales que acompañan a esas ambulancias, los 2 médicos, los 2 enfermeros y los 2 técnicos, colaborarán en las tareas, en las labores del Hospital de Santa Bárbara. Quiero agradecer, por tanto, al Ejército de España y a la ministra de Defensa su labor. Que todo el mundo tenga claro, Soria, Segovia, las 9 provincias de Castilla y León, todos y cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma están en la prioridad, en la hoja de ruta fundamental en la lucha contra el coronavirus de la Junta de Castilla y León y la mía como presidente de la Junta de Castilla y León. Que todo el mundo tenga claro, tenga la confianza. Estamos trabajando por y para Soria, por y para Segovia. Y ahí vamos a dar todo lo que está en nuestras manos, todo lo que nos permiten las posibilidades y los recursos a nuestro alcance. Pablo Lago, del Mundo de Castilla y León. ¿Cuánto ha invertido ya la Junta en la lucha contra la pandemia? ¿Qué están suponiendo ya de descenso para el Producto Interior Bruto regional los efectos económicos de la pandemia? ¿Y qué le parece la propuesta de Pablo Casado de no descontarle el IRPF en las nóminas de los trabajadores de servicios esenciales mientras dure la medida del estado de alarma? Bueno, vamos a ver. Lo que se ha invertido llegará un momento en el que lo podremos decir con exactitud. Estamos poniendo todos los recursos a nuestro alcance para que no falte de nada. Solo voy a poner un dato. Hemos destinado 47 millones de euros para comprar material de protección individual en China. Ese es el dato más palmario, es el dato que refleja bien a las claras el compromiso. Que sean conscientes que para trasladar desde China hasta España, hasta nuestra comunidad autónoma, lógicamente ya he hablado, hay que hacer una tarea logística de transporte en avión. Serán varios los millones de euros que se van incrementando a medida que van llegando esos aviones y, por tanto, se irán incrementando. Son muchas también las cuestiones que tendremos que ir analizando, pero como ejemplo, baste bien a las claras ese compromiso en la parte presupuestaria con el material que ya está llegando, gracias al esfuerzo desde la Junta de Castilla y León. El impacto sobre el Producto Interior Bruto, no les voy a engañar a nadie, va a ser muy negativo, va a ser muy importante. En estos momentos es difícil de cuantificar. Hay, desde luego, economistas que hablan de unas cifras, otras que hablan de cifras distintas. En cualquier caso, todos coinciden en que va a haber un impacto negativo en la economía de nuestro país y, por tanto, también en la economía de nuestra comunidad autónoma. Respecto a la propuesta de Pablo Casado, yo creo que cualquier apoyo a las personas
reduciendo impuestos, aplazando los impuestos, es positivo. Lo he dicho antes, nosotros hemos aplazado los impuestos a las personas, a todos los contribuyentes de nuestra comunidad autónoma. Seguimos pagando con regularidad a los proveedores habituales de la Junta de Castilla y León. Por tanto, creo que es importante aplazar impuestos y le voy a decir, creo que sería bueno que el Gobierno de España hiciera lo propio con los impuestos de titularidad estatal. Las dos próximas preguntas también se refieren a la misma cuestión. Ángel García, de Zamora 24 Horas. La Asociación para el Desarrollo Zamora 10 pide una discriminación positiva hacia la provincia de Zamora en la concesión de las líneas de avales ICO-COVID-19 establecidos por el Gobierno de la Nación. Una petición que también hace extensible a otras provincias de la comunidad, como Soria o Palencia, consideradas también dentro de la denominada España vaciada, en el sentido de exigir un reparto adecuado a la realidad social y económica de los territorios. ¿Está de acuerdo con esta petición? ¿La ve viable? ¿Desde la Junta se instará al Gobierno de España a que se tenga en cuenta? Y Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora, pregunta, más allá de las zonas más desarrolladas de la comunidad, ¿la Junta va a tener una sensibilidad especial con las zonas muy despobladas y tejido industrial débil, como la parte de la raya entre Zamora y Portugal? ¿Esta crisis puede afectar o retrasar la implantación de los estudios de robótica en el campus Viriato? Bueno, he dicho que el estado de alarma era necesario, el confinamiento social es necesario, pero también he dicho a lo largo de mi intervención de hoy y a lo largo de otras intervenciones que, desde luego, es necesario que vayan acompañadas de ayudas a los sectores que más están sufriendo. Pymes, autónomos, supresión de cuotas de la seguridad social, aplazamiento de impuestos, generación de líneas de crédito y, por supuesto, también a aquellas zonas donde pues hay una situación de desarrollo económico inferior a otros territorios de nuestra comunidad autónoma. Quiero trasladar un mensaje también en este sentido de que estamos trabajando codo con codo con todos los departamentos de la Junta de Castilla y León para abordar el futuro económico de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Hemos hablado a lo largo de hoy de esos pactos de la Moncloa segunda versión, en los que, lógicamente, las comunidades autónomas tendrán un papel fundamental e importante. Decir en este sentido que tenemos un compromiso con las personas de nuestra comunidad autónoma. No vamos a consentir que nadie se quede atrás en esta crisis. Vamos a estar pendientes de las personas, de las familias, del empleo y de los territorios de nuestra comunidad autónoma para que todos salgamos de la misma manera de esta crisis, por un lado sanitaria, pero que va a provocar una crisis económica y de empleo. Félix Villalba, de El Mundo de Soria. Castilla y León fue la primera en proponer el estado de alarma. Ante la prolongación que se va a producir, ¿cuál es su propuesta actual para la contención del virus y, al mismo tiempo, intentar reducir los daños económicos? Bueno, creo que a lo largo de mi intervención y de otras preguntas he tenido la oportunidad de explicar, de aclarar cuál es la posición de la Junta de Castilla y León. Apoyamos la prórroga del estado de alarma. Hemos criticado que nos lo tiene que decir no por los medios de comunicación, sino por otros cauces más institucionales. Exigimos medidas económicas de apoyo al empleo para reducir el impacto económico de la crisis. Es algo fundamental. Hay que garantizar la liquidez a las administraciones públicas. Tenemos que relajar los requisitos estrictos de déficit, de regla de gasto, de la deuda que tenemos las comunidades autónomas y, por supuesto, también apoyar a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores. Hay que proteger el empleo en esta situación económica que se nos avecina, garantizando líneas de crédito para permitir la actividad económica y garantizar el empleo, para permitir que los autónomos puedan subsistir una vez terminado el confinamiento social y, por otro lado, también para ayudar a los trabajadores que hayan perdido el empleo, por un lado, y, por otro lado, para poder encontrar
trabajo lo antes posible. Felipe Ramos, de El Mundo de Valladolid. ¿Se plantea la Junta suspender el pago de los impuestos a las empresas, como exigen desde la patronal CECALE, y reclamarle al Gobierno que lo haga? Dada la ampliación del estado de alarma, ¿no se han quedado obsoletos los recientes acuerdos del diálogo social y es hora de ampliar las medidas de apoyo? Nosotros, lo vuelvo a decir, hemos aplazado los impuestos de titularidad autonómica. Punto primero. Punto segundo. Hemos exigido, reclamado una y otra vez, y además de manera importante un grupo de presidentes y presidentas de comunidades autónomas lo han reclamado también. Apoyar la suspensión de las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos. Decir en este sentido que todas las medidas que hemos adoptado hasta ahora, que he relatado a lo largo de mi intervención, he dicho también a lo largo de mi intervención que somos conscientes que habrá que complementar en el futuro, que tenemos que analizar con detenimiento, que voy a tener conversaciones con el principal líder de la oposición y con otras fuerzas políticas y que, por supuesto, vamos en el futuro a adoptar nuevas medidas de apoyo. Estamos esperando a que quien le corresponde mover ficha en estos momentos, que es al Gobierno de España, lo haga. Iniciamos el turno de preguntas que han entrado durante la rueda de prensa. Comenzamos con dos preguntas de contenido similar. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. ¿Tiene la Junta preparado el listado de infraestructuras para alojar enfermos asintomáticos que ha solicitado el Gobierno? ¿De cuántos edificios podríamos hablar? Sonia Díaz, Europa Press. El presidente Pedro Sánchez ha pedido a las autonomías un listado de infraestructuras para aislar a los asintomáticos. ¿Ha pensado ya la Junta qué lugares se podrían utilizar en Castilla y León? ¿Qué características requieren? Sobre este asunto he dicho que no estamos de acuerdo con el planteamiento inicial. No voy a entrar en cuestiones médico-técnicas porque no me corresponde a mí, pero sí que hemos exigido varias cuestiones. Y lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. En primer lugar, que sea negociado con las comunidades autónomas, porque, como muy bien nos ha dicho el presidente del Gobierno de España, no tendrá la salida de manera uniforme todo el país ni todas las comunidades autónomas, sino que se hará por provincias, incluso por localidades o territorios. Y, por último, y no por ello menos importante, para poder hacer de manera ordenada esta situación de desescalada, es fundamental que tengamos test suficientes para poder hacerlo de manera masiva a la población. Necesitamos tener mascarillas suficientes para poder distribuir de manera masiva a la población y aquellas personas que puedan ir saliendo puedan realizarlo cumpliendo las garantías de protección. Decir que, lógicamente, se nos ha pedido esa información por parte del presidente del Gobierno de España y daremos esa información. Se está trabajando en estos momentos, no solo serán infraestructuras autonómicas, sino que puede que sean también infraestructuras, en muchos casos, municipales. Gorka Ruiz, de la agencia EFE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado a las comunidades autónomas que entre este domingo y mañana lunes las autonomías recibirán un millón de test para la detección del COVID-19. ¿Cuántos y cuándo van a llegar a Castilla y León? No ha dicho nada. Sabemos que en alguna agencia de noticias ha salido su foto con la cifra, la cantidad y el día que va a llegar. Yo, el rato que he estado trabajando en la videoconferencia, él no ha dicho públicamente por comunidades autónomas cuál va a ser la cantidad. Me consta que hay una conversación entre el delegado de Gobierno y el consejero de Fomento, que son los que mantienen la coordinación operativa en el territorio de Castilla y León, entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, pero en estos momentos no le puedo decir el alcance de esa conversación. Lucía Roales, de Es Radio Castilla y León. Sobre la voluntad de aislar a los pacientes asintomáticos, ¿se van a hacer test a toda la población? ¿Cómo se realizarían estos test masivos? No quiero profundizar más en este asunto. Ya he dicho cuál es nuestra posición respecto a esa propuesta por parte del Gobierno. Yo creo que tenemos que trabajar
desde hoy mismo, desde mañana mismo, de manera razonable y de manera sensata para poder plantear lo que es una salida de la situación de confinamiento, pero lo debemos hacer con todas las garantías, porque hay algo que es meridianamente claro. Lo que no puede permitirse este país es que una vez que haya salido la población de sus casas pueda volver a producirse una situación de reentrada otra vez en las casas, con lo cual debemos hacerlo con todas las garantías. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. El presidente del Gobierno parece que les ha comunicado que cuando se aplane la curva de contagios se iniciará un plan o segunda etapa en el que habrá medidas de higiene colectivas y se plantearán iniciativas tecnológicas de control y seguimiento de la epidemia. ¿Podría adelantarnos a qué se refiere y qué opina la Junta? ¿Se controlará a la población y se informará de la localización de personas contagiadas? Mire, no puedo decir mucho más de lo que ha avanzado en la pregunta, porque no ha dicho mucho más el presidente del Gobierno. Yo creo que hay que remitirse a ese trabajo conjunto del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Isabel Jimeno, de ABC. Ha hecho varias reclamaciones. ¿En alguna ha recibido compromiso del Gobierno? Bueno, en una sí, en que se cuente con las comunidades autónomas para planificar, para plantear la desescalada, la salida del confinamiento. Y la última pregunta, Adrián del Cura, de Soria Televisión. Presidente, si no se realizarán los test a toda la población, ¿cómo estamos seguros de que se aplana la curva? Claro, es que eso es lo que estamos exigiendo, test suficientes para poder hacer los test a toda la población, para tener la seguridad necesaria de que quien sale de su casa no está contagiado y, por tanto, no puede contagiar a los demás. Esa es la clave del plan de desescalada, de salida del confinamiento social. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues son casi las 3:30 de la tarde y ya han escuchado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que lo primero de todo ha lanzado un mensaje, ha dicho que en la próxima semana van a llegar 5 aviones más con material y ha recapitulado, ha hecho balance, dice que ya hasta el día de hoy han aterrizado 15 aviones con material de protección para nuestros sanitarios y demás personal. Ha insistido en la cifra total, en el dinero que lleva invertido la Junta en ese material, 47 millones de euros, esa es la cifra, y ha insistido, ha dicho que lo que es urgente ahora son dos cosas, respiradores y test para la población. En cuanto a ese plan de desescalada que les ha comunicado hoy el presidente del Gobierno, dice Mañueco que no les gusta, que no están de acuerdo, insisten en la necesidad de esos test masivos y ha pedido que tengan en cuenta las comunidades autónomas, que sean expertos de cada comunidad los que trabajen en ese plan, algo a lo que ha accedido el Gobierno central. Tampoco comparte, ha dicho, ese aislamiento que proponía Sánchez, aislar a los pacientes que no tengan síntomas en edificios público-privados, eso que se estaba estudiando. En materia económica, Fernández Mañueco ha pedido de nuevo al Gobierno que aplace el pago de impuestos a pymes y autónomos, que se elimine la cuota de la seguridad social y reclamaba el presidente de la Junta, no ha sido el único líder autonómico que lo ha hecho, esa devolución de 80 millones de euros que estaban destinados a políticas de empleo para aquí, para Castilla y León. Sobre esos pactos de la Moncloa, que ya se viene hablando unos días, también le pedía el líder regional que se tuviera en cuenta a las comunidades. Y dos anuncios más. Les ha dicho a los trabajadores que estén en servicios esenciales que van a tener que acudir a sus puestos de trabajo tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo y que eso se les va a retribuir de manera futura. Y sobre el hospital de Soria decía Mañueco que se ha rebajado ya la presión hospitalaria, tanto de esas instalaciones como de las UCI, y en Segovia, que se sigue pidiendo más medios, tanto materiales como personales, para dotar de recursos ese hospital de campaña que todavía está a medio hacer. En estos momentos se encuentran compareciendo también los 4 ministros a cargo de esta crisis del coronavirus. Vamos a ofrecerles también en directo esa señal. Está compareciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hay un grupo de expertos de distintos ámbitos en el Gobierno,
también presencia evidentemente de epidemiólogos, para, en base a evidencia científica, tomar las medidas que sean más aconsejables. En tercer lugar, también el presidente del Gobierno pone mucho empeño en que esto se haga con el máximo respeto posible a los derechos y libertades que son inherentes a nuestro Estado democrático. Y en cuarto lugar, evidentemente es obligación del Gobierno y de las autoridades delegadas competentes que aquí estamos hoy compartiendo ante ustedes, de hacerlo con la máxima anticipación y con un conjunto de opciones disponibles. Y, por tanto, esta petición que hoy ha hecho el presidente del Gobierno de tener este listado de infraestructuras obedece a esto, a tener opciones abiertas para poderlas dar, si hace el caso a los ciudadanos, y a trabajar con la necesaria y obligada anticipación con la que tiene que trabajar el Gobierno. Sobre esta cuestión insiste La Voz de Galicia y le pregunta por cuestiones de orden público al ministro del Interior y por cuestiones sanitarias al ministro de Sanidad. ¿El aislamiento de los contagiados asintomáticos sería una medida voluntaria u obligatoria para los afectados? ¿Cuántos días duraría? ¿Se trasladarían a hospitales a los que empiecen a dar síntomas graves? Bueno, en lo que respecta a lo que me concierne a mí, como ministro de Sanidad y autoridad delegada competente, ya lo he dicho, es una opción que se está estudiando y el presidente del Gobierno hoy lo que ha hecho es pedir, tener a disposición este listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar esta opción. Vamos a dar a conocer las decisiones que tomemos en esta materia. También el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a escuchar aquellos trabajos que pueden estar haciendo las distintas comunidades autónomas en materia de desescalamiento y transición para ordenarlas y tomar aquellas decisiones que nos correspondan. Por tanto, queremos tener, así se lo ha pedido el presidente del Gobierno, este listado de infraestructuras para tener opciones y trabajarlas con la anticipación debida y las vamos a decidir en base a los criterios que he expresado en la respuesta a la pregunta anterior. A mí me gustaría hacer una precisión, lo he dicho antes, pero que no queda ninguna duda. Porque Bueno, les resumiremos toda esa información que están dando ahora los ministros. Nosotros vamos a recapitular, a encauzar de nuevo el informativo. Les contamos de nuevo el número de fallecidos diario, que vuelve a bajar, esa tan buena noticia. Nos acercamos a la cuarta semana de cuarentena y esa curva que sigue ascendiendo lo hace ahora más despacio. En España, el número de contagios crece, superando los 130.000 casos. Son 6.000 más en las últimas 24 horas, una cifra que baja respecto a la de ayer en 1.000 casos. En Castilla y León son 8.749 esos que ya están confirmados. Segundo día consecutivo, como les decimos, en el que baja el número de nuevos contagiados aquí en Castilla y León, 417. El dato de los fallecidos se eleva a 919 personas. De momento, ya se han curado 2.533. Y la ocupación de las UCI en nuestra comunidad es de un 65%. Se refleja una pequeña bajada respecto a estos días. Son 348 personas las que se encuentran hospitalizadas en unidades de críticos. Bueno, Soria ha sido una de las provincias con más carga de trabajo esta semana, obligados a pedir ayuda al Gobierno central, tanto personal como material, refuerzos con los que ya cuenta esa provincia. Irene Rodríguez, ¿ha mejorado la situación? Buenas tardes. Lo cierto es que la situación en el Hospital Santa Bárbara en las últimas horas se ha ido aliviando. Hemos tenido días en los que la ocupación del complejo hospitalario ha superado el 80%, pero a partir del viernes esa situación se ha ido aliviando. El miércoles, por ejemplo, había en la UCI 2 camas libres y el viernes ya había 4, una situación que todavía se mantiene en la jornada de hoy. La unidad de cuidados intensivos, por tanto, está al 75% de su capacidad y Soria acumula ya 149 altas. Volvemos con Irene porque allí la Cámara de Comercio había hecho un llamamiento en busca de personas que estuvieran dispuestas a trabajar en los centros sanitarios de la provincia. ¿Cuántas han enviado sus currículos?
Sí, solo la Cámara de Comercio de Soria ha recibido más de 135 currículums de profesionales sanitarios que estarían dispuestos a venir a Soria a prestar su ayuda. Además, hay otros muchos que ya han comenzado a trabajar y que se encuentran alojados en establecimientos en lugares dependientes de la Junta de Castilla y León, como en la residencia juvenil Antonio Machado. Allí hay 41 profesionales sanitarios y sociosanitarios y otros muchos que están en otros puntos del país están esperando la llamada de SACIL. El SOS por Soria ha surtido efecto. Vi la noticia tanto por la televisión como en las redes sociales a través de la plataforma Soria Ya, y bueno, como me encuentro esperando a mi plaza MIR, pues decidí mandar el currículum. Muchos jóvenes médicos están esperando ahora una llamada para acudir a ayudar. Saben que la situación de la provincia no es fácil. Sí que es verdad que está bastante complicada la situación. El problema es que el hospital pues debe ser bastante pequeño, hay muy pocas camas UCIs y bueno, al final también creo que es una provincia bastante envejecida, que le pasa igual que Asturias, que es en la que vivo yo. Las tareas de todos estos médicos voluntarios estarán siempre supervisadas cuando comiencen a trabajar. Muchos de ellos no tienen especialidad porque están esperando su plaza MIR, pero cualquier ayuda será bienvenida. Para descongestionar un poco todo lo que es pues, las patologías leves, gente con síntomas leves o gente que requiera algunos cuidados que no sean muy intensivos, pues sí que podemos estar ahí. Savia nueva que aliviará la carga de trabajo de los sanitarios. El Hospital de Segovia ha estado toda la semana al límite de su capacidad. Hasta allí nos vamos en directo. Nacho Sáez, muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Buenas tardes, pues aunque se ha batido el récord de nuevos casos de contagio con 97, poco a poco se va reduciendo la presión asistencial en este Hospital General de Segovia. Hoy hay 22 personas menos ingresadas en planta y se han dado 29 altas. Los principales problemas se continúan concentrando en la unidad de cuidados intensivos, que se encuentra casi completa. Y en Salamanca hoy se han registrado 80 nuevos casos por coronavirus y han fallecido en las últimas 24 horas 16 personas. Por lo tanto, sigue siendo la provincia más afectada de Castilla y León. Aún así, Lidia Bartolomé, la gravedad allí se ha rebajado, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque la provincia de Salamanca sigue registrando los datos más altos de fallecidos y de contagiados por coronavirus de Castilla y León, este hospital clínico nunca ha tenido una situación de colapso o de saturación, como sí que ha pasado en otros lugares de la comunidad. Quizás se deba a que habilitaron hasta 3 plantas para luchar contra el COVID-19 y algunos pacientes fueron trasladados a otros lugares habilitados. De hecho, ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, desmentía que la UCI de este hospital fuera una de las más saturadas de España, como había afirmado el sindicato CESIF. En Burgos, la última cifra de muertes dejaba ver una bajada y también se ha relajado la presión sobre la UCI del hospital. Eso sin olvidar que Burgos, esta provincia, fue donde se registró el primer brote importante del virus en Castilla y León. Noelia Ordóñez, ¿qué muestran hoy esos datos? Buenas tardes. Los datos del coronavirus en Burgos son esperanzadores. Fue en nuestra provincia, en Miranda de Ebro, donde se produjo el primer contagio de Castilla y León y donde se desató el foco. Sin embargo, a día de hoy no somos la provincia que reúne las peores cifras. Los contagiados ascienden a 985, con 21 nuevos casos en las últimas 24 horas y 53 pacientes están en la UCI, 2 menos que en la jornada anterior. Aquí hay 156 hospitalizados en planta, 25 en Miranda de Ebro y 41 en Aranda de Duero. 7 personas han fallecido en las últimas 24 horas, lo que asciende las muertes ya a 103 en Burgos. Los datos positivos, las personas que han sido dadas de alta, que ya son 343 y que permiten a Burgos mirar al futuro con optimismo. Aquí en León también hay una tendencia a la desaceleración. Como en Burgos, la provincia leonesa fue una de las primeras de la comunidad donde el contagio por coronavirus se disparó más rápido. Sin embargo, en las últimas horas los nuevos casos confirmados apenas superan el medio centenar, 57, alcanzando ya los 1.261. Las cifras también hablan de 16 fallecidos desde el día de ayer, ya con un total de 175 muertos, pero son sin duda las altas hospitalarias, 154 en las últimas 24 horas, las que están aliviando la lucha
lucha contra el COVID-19 en este hospital de León. España ralentiza el avance de la pandemia del coronavirus. A pesar de que los datos siguen siendo malos, se ha conseguido bajar la barrera de los 800 fallecimientos diarios y también disminuye el número de contagios y de personas hospitalizadas. El incremento de casos está disminuyendo y hoy es de alrededor de un 5% respecto a las cifras de ayer. Y de igual forma, como también venimos informando estos últimos días, en los incrementos de casos hospitalizados y de casos ingresados en UCI también estamos observando un cierto descenso. Hoy hemos visto cómo los militares instalaban en Valladolid varias tiendas a las puertas del Hospital Río Ortega. Marta Salas, cuéntanos, ¿para qué se van a utilizar esas tiendas? Muy buenas tardes, pues así es, un total de 12 militares están llevando a cabo la instalación y el montaje de varias tiendas exteriores en el aparcamiento del Hospital Río Ortega, aquí en la capital, en Valladolid. El objetivo es que a partir de mañana estas tiendas estén destinadas a la realización de test rápidos para detectar casos de coronavirus aquí en Valladolid. Además, no será en el único sitio de la provincia donde vayan a estar estas carpas. En Medina del Campo también se instalarán y se instalarán mañana. En concreto habrá 5, 3 de ellas serán para urgencias. En las últimas 24 horas se han registrado 81 nuevos fallecimientos en las residencias de nuestra comunidad. Ya son 955 personas las que han perdido la vida en ellas desde que comenzara esta crisis. Además, 7.432 internos se encuentran aislados en esos complejos. La peor parte entre las residencias que son titularidad de la Junta se la está llevando la Asistida de Segovia. En ella se han producido 42 fallecimientos, una cifra que representa casi la mitad de las muertes que se han registrado en estos complejos en Castilla y León desde que comenzó la crisis. Por eso, una de las principales demandas es que se separe a los mayores. En la residencia asistida se pueden hacer perfectamente 3 circuitos. ¿Cuáles son esos circuitos? Primer circuito, positivos, otro circuito de posibles y el otro circuito totalmente separado, los asintomáticos. La residencia asistida de Segovia cuenta con 239 internos y ha visto como en las últimas semanas ha fallecido el 17% de ellos. Un golpe durísimo que ha multiplicado la carga emocional que arrastran los trabajadores. Los trabajadores, y es una cuestión humana, coge mucho cariño a los propios residentes. Otro de los objetivos en la actual situación es paliar la soledad que están sufriendo los mayores. Volvemos hasta Salamanca porque allí en el Hospital Clínico van a comenzar a probar uno de los fármacos más esperados para luchar contra el COVID-19, el Remdesivir. Lidia Bartolomé, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este ensayo clínico? Sí, este Hospital Clínico de Salamanca es uno de los 10 centros de toda España que comenzará a probar este fármaco. También lo hará el Clínico de Valladolid. Se trata de un antiviral que lo que buscará será frenar el virus y que anteriormente ya había sido utilizado contra el ébola y otros coronavirus. Por el momento este ensayo clínico se realizará a los pacientes en estado más grave y si el resultado fuera positivo será la Agencia Española del Medicamento quien ha autorizado este ensayo, quien deberá después autorizar su comercialización. Los trabajadores del grupo de ambulancias HT Group denuncian las condiciones de trabajo que llevan años sufriendo, desde el dinero que se les está quitando, la falta de recursos y la cantidad de horas extra que realizan. Ambulancias Rodrigo denuncia en Burgos que los primeros días de esta crisis la situación fue alarmante. Tuve que decir al centro coordinador de emergencias, oye, para, que llevo 18 horas consecutivas y es que esto no puede seguir así, es que necesito comer, necesito algo. La respuesta, esto es lo que hay. Varios medios dejarán de preguntar en las ruedas de prensa telemáticas del Gobierno. Se quejan de la forma en la que se realizan las preguntas. Es el secretario de Estado de Comunicación quien las filtra. Además, no hay posibilidad de repreguntar.
A esta queja se han sumado El Mundo, ABC y el resto de cabeceras de Vocento. Aclaran que seguirán informando, sí, pero que no van a preguntar. En nuestro sistema de salud pública. Tenemos que hacer entre todos. Y después del revuelo diplomático, finalmente Turquía sí permitirá que llegue el envío de respiradores comprado por España. El cargamento de 150 equipos adquiridos también por Castilla-La Mancha y por Navarra se va a recibir en las próximas horas. El Ejecutivo turco ha decidido desbloquear la situación después de que ese material se requisara en la capital. La situación en el mundo es cada vez más preocupante. Estados Unidos es ya el país con más casos del mundo y las cifras de muertos diarias son desoladoras. Latinoamérica también está sufriendo con una población ya empobrecida y aquí en Europa, en Italia, parece que hay luz al final del túnel. La situación comienza a estabilizarse. Estados Unidos es el país con más casos positivos del mundo. Son más de 300.000 personas contagiadas y suman 8.000 muertos, más de 1.400 en tan solo 24 horas. Donald Trump asegura que la próxima semana habrá muchas muertes. Pero sigue sin obligar a la población al confinamiento y sin recomendar el uso de mascarillas, de las que dice él no piensa ponérselas. Para él, lo más importante, asegura, es la economía y le gustaría que los estadios estuviesen llenos en agosto. En Ecuador, con más de 3.000 positivos, han habilitado una gran morgue y así limpian las calles de Guayaquil, la ciudad donde veíamos las duras imágenes de cadáveres abandonados en la calle hace unos días. México sufre una situación límite con gente que vive en la calle. Les estamos dejando gel, les estamos dejando cubrebocas. Chile registra más de 4.000 casos. En la capital, los ciudadanos hacen cola para unirse a una medida de protección laboral en pleno confinamiento total. Tengo plata acumulada ahí, pero no me la han querido pagar. La esperanza llega a Italia, a pesar de que las cifras de fallecidos siguen siendo duras. 681 muertos en las últimas 24 horas. Por primera vez se registra una caída de pacientes en la UCI. Y en pleno confinamiento en Francia, un hombre armado con un cuchillo ha asesinado a 2 personas en un supermercado al sureste del país. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Yo creo que en Estados Unidos ha habido una variedad de opiniones acerca del COVID-19. En general, la gente no se esperaba que llegara tan rápido al país. No tienen en la cabeza la idea de que es algo tan serio porque allí no están tomando medidas tan drásticas como aquí en España o en otros sitios de Europa, la verdad. Ellas son Irene Pérez y Cristina Soriano. Ambas han sufrido la rápida expansión del coronavirus en Estados Unidos. Desde muy pequeñas despuntaron como jugadoras de baloncesto en Valladolid y hasta hace unos días compaginaban su pasión con sus estudios universitarios en Oklahoma y en Missouri. La pandemia las ha obligado a abandonar ese país. Hace 4 años, Cristina e Irene hacían las maletas rumbo a Estados Unidos para compaginar sus estudios universitarios con la práctica del baloncesto. El avance del coronavirus en Norteamérica ha precipitado su vuelta a casa. Empezaron a cerrar las universidades, al principio por 2 semanas para ver cómo evolucionaba la situación, pero al final acabaron por suspender el curso académico. Y poco a poco nos fueron cerrando pues el gimnasio, nos cerraron la residencia donde yo vivía, la cafetería, entonces eso fue más o menos la situación que me forzó a venir a España. Cristina Soriano estudiaba psicología en la Universidad de Kansas City, en Missouri. Su equipo ha quedado campeón de conferencia y ella ha sido una de las jugadoras más destacadas. Ahora todo eso ha quedado en un segundo plano. Tengo que hacer todo online, a veces me tengo que conectar para algunas clases como en Zoom con los profesores y los otros alumnos, pero si no, sobre todo son entregar los trabajos. Aquí en la Universidad de Southern Nazarene, en Oklahoma, es donde Irene Pérez compaginaba sus estudios de educación física con el baloncesto. De vuelta a Valladolid, completará a distancia sus últimos meses de carrera. En Oklahoma el punto detonante fue el partido entre Utah Jazz y Thunder, que fue cancelado porque uno de los jugadores dio positivo en coronavirus. Hasta entonces la gente no se había percatado de la gravedad de la pandemia. Mientras en Estados Unidos comienzan a multiplicarse imágenes que a todos nos resultan familiares. Como consecuencia del rápido avance del coronavirus en Estados Unidos,
La NBA se plantea seriamente la opción de cancelar lo que resta de temporada. La competición de baloncesto más importante del mundo está parada desde el 12 de marzo. A finales de enero se paralizó la competición en China y no está previsto que allí se retomen los partidos hasta el mes de mayo. Esta demora que vive el deporte profesional en el país asiático ha provocado que en la NBA cunda el pesimismo. Felipe Barrientos ha hecho las maletas para regresar a Chile antes de que cierren las fronteras de su país natal. El jugador de balonmano Zamora se ha visto obligado a rescindir su contrato y a decir adiós, o por lo menos hasta pronto, a la ciudad que tanto le ha dado. Quizá no sea el mejor momento para decir adiós, porque estas no son unas condiciones idóneas. Pero precisamente el coronavirus es el que ha empujado a Felipe Barrientos a abandonar el balonmano Zamora. Entre otras cosas, por la incógnita de qué ocurrirá con esta temporada. Eso en paralelo con la certeza de que se cancelará el tránsito aéreo entre España y Chile. No ha podido despedirse en el Ángel Nieto ni de su equipo ni de su afición personalmente, pero no ha dudado en dar las gracias a sus compañeros por su acogida y por su trato. También el sentir la confianza de mis compañeros, de mis jugadoras, de mi directiva. Pero Felipe Barrientos no solo se ha encargado de defender la portería de los Pistachos, sino también a los jóvenes, cadetes e infantiles a los que ha entrenado. Les deseo lo mejor, espero verlas también en grandes instancias deportivas a nivel nacional e internacional. Y ahora, desde la distancia, le toca decir adiós al club y a la ciudad. O mejor dicho, hasta luego. Gracias balonmano Zamora, gracias Zamora. Y espero que el balonmano se encargue de reunirnos nuevamente. Ahora solo queda defender al balonmano Zamora, desde Chile, desde la distancia. Seguimos comprobando que aún hay países donde el fútbol no se detiene. Hoy les mostramos el ejemplo de Tayikistán. Allí la nueva temporada acaba de comenzar con la disputa de la Supercopa. El encuentro, eso sí, se ha celebrado sin espectadores en las gradas. El país tiene cerradas sus fronteras y no han registrado ninguna muerte por coronavirus. En Nicaragua, con solo 5 casos confirmados, la competición tampoco se ha detenido, aunque los aficionados tienen que seguir los partidos, ya lo ven, desde casa. Es una de las imágenes más llamativas que nos deja este domingo. Ahí veían la plaza de San Pedro del Vaticano vacía durante la celebración del Domingo de Ramos. Sin la presencia de feligreses, el Papa Francisco ha oficiado dentro de la Basílica la misa con la que ha dado comienzo esta atípica Semana Santa. El pontífice ha aprovechado la celebración para trasladar un mensaje de unidad frente al coronavirus. En Zamora la gente recordará desde sus balcones y ventanas cada procesión de esta Semana Santa insólita. Anoche así sonaba el coro de Jesús, Luz y Vida. La cofradía rinde homenaje desde su fundación a los fallecidos de la Pasión zamorana, este año con un sentimiento más acusado si cabe. Desde luego no es la única imagen simpática. Fíjense de qué manera han sacado estos vecinos de Valladolid a la borriquilla, que tendría que haber salido hoy arropada por miles de niños. Han usado unas cuerdas y desde el balcón ha procesionado. No nos olvidamos de que hoy es Domingo de Ramos y a partir de las 4 de la tarde se ofrece en directo la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén. Es la que se emitió hace 2 años desde Zamora. La tarde va a ser desde luego completa porque también van a tener la oportunidad de revivir otras procesiones de años pasados, como la del Cristo del Gran Poder desde León. Tenemos programación especial desde las 4 hasta las 8:30 de la tarde. A esa hora regresaremos nosotros. Adiós.